Vamos ahora a desarrollar un algoritmo, vamos a enseñar un algoritmo para calcular el seno de un ángulo. A ver, ¿cómo está definido el seno de un ángulo? ¿O qué es el seno de un ángulo? Es una relación, vamos a poner aquí un triángulo. Pero ese color no. Voy a poner aquí un triángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas se originan en un triángulo rectángulo. O sea, un ángulo debe ser recto. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí un ángulo, digamos, lo mencionamos como X, el ángulo X, y ponemos lados aquí como A, B y C, ¿cómo se calcularía el seno de X? Cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, ¿qué letras serían? B sobre C. Ahora, si nosotros queremos calcular o saber el seno de un ángulo cualquiera, ¿cómo le hacemos? Ahorita, ¿cómo le hacemos? Sí, yo les digo, a ver, chavos, díganme cuál es el ángulo, el seno del ángulo de 72 grados. ¿Cómo le hacen? Jóvenes. Sí, en la calculadora. Díganme, por favor, cuál es el seno de 72 grados. ¿72 grados? Punto 95. ¿Qué más? Unos 4 decimales. 10. ¿Así? Gracias. Ok, bueno. Entonces, se imagina que nosotros le preguntáramos al usuario cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale la hipotenusa para poderte decir el seno del ángulo. Porque el seno del ángulo, ustedes nada más en la calculadora le pusieron 72 grados, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada y datos de salida? A ver, en su calculadora, les piden los valores de los catetos en su calculadora. ¿Qué les piden en la calculadora? El ángulo nada más, ¿no? Nada más el ángulo. Entonces, esto está bien, pero pues no es práctico para la calculadora. ¿Se imaginan que tuviéramos que nuestra calculadora esa que están usando para calcular el seno me dijera cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale la hipotenusa? Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Una división nada más. Pues no, ¿verdad? Como que, ¿para qué nos sirve una calculadora así? Entonces, bueno, yo les decía que en mis tiempos ni siquiera había calculadora, entonces tenemos que recurrir a unas tablas que nos vendían y ahí decía el ángulo 72 grados, lo buscábamos, pero si era con decimales, pues entonces ya nos metíamos en problemas. Si nos decían, a ver, ¿cuál es el ángulo de 72.8 grados? Es más, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál sería el de 72.8? ¿Me dicen? Va a cambiar un poquito, ¿no? Punto 95. ¿Así? Gracias. Cambió un poquito, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo le hacíamos? Sacamos el seno del 72 y luego el seno de 73 y hacíamos una interpolación. Ya, pero todo eso era a mano, ¿verdad? Bueno, ya están las calculadoras, qué bueno. Pero en la calculadora, pues no me van a pedir los catetos. ¿Se imaginan? Si yo quisiera hacerlo con catetos, tendría que trazar un triángulo, checar que este ángulo con un transportador midiera 72.8 grados y luego medir cuánto vale el cateto opuesto, cuánto vale, y luego dárselos y luego la calculadora nada más haría una división. Pues como que no, ¿verdad? Bueno, entonces debe haber otras formas de calcular el seno. No solo con la manera original que pues de ahí proviene el concepto de las funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a recurrir a una llamada serie infinita. La tenemos por aquí. Hagan de cuenta como las series de Netflix que nunca se acaban. Esta es una serie infinita, ¿sí? Dice que es una serie de Taylor, es un matemático de hace muchos siglos, que, bueno, yo iba a decir ideó, pero no es la palabra correcta. Concluyó o determinó que el seno de un ángulo se puede calcular con esa serie.
Ahora, ¿qué significan los puntos suspensivos? ¿Qué significan? Pues, que es infinito. Yo sé, aquí nada más nos está presentando 4 términos. El que seguiría, que no se ve, ¿cuál es? X a la 9 entre 9 factorial, ¿verdad? Ok, ahí nada más se ven 4, pero esto me indica que es infinito. Ahora, nosotros no podemos calcularlo infinito. Tenemos que, en el algoritmo tenemos que darle un tope. No puede ser hasta el infinito. Ok, bueno, entonces vamos para entender mejor la fórmula, vamos a desarrollarla, ¿no? Ahora, hay una restricción. Dice que la X debe estar en radianes. Para aplicar esta fórmula, la X tiene que estar en radianes y según el enunciado, el usuario me va a dar el ángulo ¿en qué? En grados. Hay una relación entre grados y radianes, ¿no? Hay una forma de convertir de grados a radianes. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? O sea, 3.1416 radianes es igual a 180 grados. O sea que cada radian vale como 57 grados, 57 puntos de algo grados. Bueno, esto es una identidad, esto ya digamos está comprobado, ¿no? Entonces lo podemos utilizar para calcular nuestro valor de X. Aquí el usuario me va a dar 72.8. La pregunta es ¿cuántos radianes son esos? Y esa es la X. ¿Cómo calculo la X de aquí? Es una regla de 3, ¿no? A ver, ¿cómo sería? X es igual. O sea, si pi radianes vale 180 grados, 72.8 grados, ¿cuántos radianes serán? Es una conversión nada más. Entonces, esta es una regla de 3. Se multiplican cruzados y se dividen entre el otro, ¿no? Entonces sería pi por 72.8 entre 180 grados. En general, aquí sería ángulo. O sea, esto, porque ahorita nuestro ejemplo es 72.8, ¿sí? Pero en realidad aquí debería ser ángulo, porque el ángulo es el valor que me va a dar el usuario. Ya si yo lo sustituyo, entonces nuestra X que estamos nosotros aquí comprobando sería igual a 3.1416 o lo que pongan de pi por 72.8 entre 180. ¿Me dicen por favor cuánto vale eso? 1.270. ¿Así? Los demás podemos verificarlo para asegurarnos de que vamos bien, porque como vamos a hacer muchas operaciones, si fallamos en una de las primeras, pues las demás también van a fallar automáticamente. Bueno, entonces nos da eso. Eso es lo que vale la X, 1.270. Muy bien, entonces vamos a calcular aquí el seno, vamos a decirle seno de 1.270. No le puedo decir de 72.8 grados porque esta fórmula aplica para radianes. Estos 1.270, ¿qué son? Radianes. ¿Eh? Bueno, entonces seno de 1.270 es igual. Y vamos a desarrollar esos 4 que se ven, porque pues como vamos a hacer los cálculos manuales, para no tardarnos tanto, ¿cuánto vale la X? 1.270. Menos 1.270, vamos a elevarlo ¿qué? Al cubo. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el factorial de 3? 6. Y luego, si se fijan que va sumando, restando, sumando, restando. Bueno, ahora vamos a sumar. Sería el 1.270. Lo vamos a elevar. A ver, jóvenes, allá los de atrás. ¿Lo vamos a elevar a cuánto ahora? A las 5. ¿Cuál es el factorial de 5? 120. ¿Sí? Y luego, menos. Ahora vamos a poner 1.270. Lo vamos a elevar a las 7. ¿Y cuánto es 7 factorial?
5040. ¿Sí? Si no, chequenlo, no me hagan caso a mí. Cuando yo diga algo, verifíquenlo por favor. Yo se me olvida o me equivoco. Bueno, entonces aquí vamos a decirle, me ayudan con las operaciones. Este pasa directo a 1.270. Este es 1.270 elevado al cubo entre 6, por favor. Díganlo a alguien y los demás le dicen si sí o no. 0.34, ¿me pueden dar 4 decimales? ¿13? A ver, sí, lo checamos los demás. Gracias. Y luego, ahora vamos a sumar, ahora, por favor, 1.270 o 1.27, ¿verdad? Elevado a la 5 entre 120. El número cada vez va a ser más pequeño. Cada término de la serie va siendo más pequeño, menos significativo. 0.27, 5, gracias. Si se fijan que es más pequeño, y luego ahora vamos a restarle, es 1.27 a la 7 dividido entre 5040. $0.010, así, gracias. Bueno, ahora por favor hacemos las sumas y las restas. Sería 1.270 menos, lo que dice ahí, ¿no? Por favor. Insisto, lo hicimos nada más para 4 términos, pero en realidad debería ser infinito. Pero pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio eso? Por favor. 95. 55 y 2. ¿Se parece a esto? ¿Sí? A ver. Esto nosotros lo sacamos en la calculadora. Esto lo sacamos con la serie de Taylor. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos más precisión, o sea, más decimales, pues tendríamos que hacer más términos. ¿Cuál término seguiría? Nomás lo voy a indicar. Sería, ahora es un más, ¿verdad? Será un más, sería 1.270 elevado a la 9 entre 9 factorial. Ese ya no lo estamos haciendo. Ese lo agregué nada más. Este fue nada más para saber cuál seguiría. Entre más términos hagamos, es más exacto el valor del seno. Y vean cómo el ángulo es con decimales, o sea, es bastante exacto cómo calcular. Entonces, esto es lo que vamos a implementar nosotros en el algoritmo. Ahora, vámonos ahora sí a analizar un poquito mejor nuestra serie. A ver, vamos a poner aquí. Bueno, voy a poner esto un poco más abajo para que me dé espacio ahí, ¿sí? Ah, caray, no me traje el... Muy bien. Vamos a analizar primero. ¿Cuántos términos tiene la serie en realidad? Pregunto. ¿Cuántos tiene? ¿Jóvenes están? ¿Eh? ¿No? A ver, jóvenes allá, nomás están riendo y platicando. ¿Cuántos? Ahí nada más se muestran 4, pero ¿cuántos tiene en realidad? Infinito. Es que les digo que no son preguntas capciosas, nada más quiero que estén al pendiente de la clase. Entonces, dice ahí que es infinito, eso no lo podemos implementar en un algoritmo, algo infinito no, la memoria no es infinita. Entonces, ¿qué periodicidad vemos? Por ejemplo, el exponente, ¿cómo va incrementándose? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2. Inclusive en el primer término hay un 1 que no se ve, x a la 1, ¿verdad? Y el factorial también se va incrementando de 2 en 2, ¿no? Y tampoco aquí se ve. Aquí en esta x es como si tuviera x a la 1 entre 1 factorial, porque 1 factorial es 1. Entonces, podemos aquí
definir un contador, pero este contador no va a ir de 1 en 1, va a ir de 2 en 2. Entonces, vamos a decir que ese contador es la P, ¿sí? A poner la P. Y la P, ¿cuál es su valor inicial? 1, ¿verdad? No, 0, ¿no? 0. A ver, aquí la X está elevado a qué potencia ahí? A la 1. Y luego, en cada vuelta, ¿qué tiene que pasar con la P? Aumentarse en 2, ella misma, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos términos vamos nosotros a considerar? Si los contamos, este es el primer término, ¿sí? El primero, luego este es el segundo, el tercero, bueno, aquí como que voy desfasadito, segundo, tercero, este es el cuarto término, pero ya dijimos que no podemos irnos hasta el infinito. Por eso, ya por cuestión de pruebas que yo he hecho, estimo que con 15 términos es suficiente. A ver, nosotros manualmente, ¿cuántos términos consideramos aquí? Nada más 4, ¿no? Y con 4 fue bastante exacto, al menos para 4 decimales. Si queremos más decimales, a lo mejor 4 términos no son suficientes. Bueno, entonces, les decía que por cuestión de pruebas que ya he hecho, yo considero que hasta 15 términos es bastante aceptable, hasta unos 8 decimales el valor del seno. Entonces, ya con esto yo estoy sugiriendo cuál ciclo vamos a usar. ¿Cuál sería? El para. ¿De qué valor a qué valor? Del 1 al 15, ¿verdad? ¿Por qué 15? Estoy justificando ahorita por qué 15, por pruebas que he hecho. Si ustedes nada más ven los apuntes y no las notas, y no el video, o no recuerdan lo que vimos, van a ver el 15. ¿Y por qué 15? Es totalmente arbitrario. Bueno, no es tan arbitrario, es porque por pruebas consideramos que hasta el 15 está bien. Ahora, si nos queremos complicar la existencia, pues implementamos un ciclo mientras y le decimos, vas a hacer la suma o vas a calcular los términos mientras un término y el siguiente tengan una diferencia de 0.00001, si nos queremos complicar. Pero, pues creo que no tiene caso. Si sabemos que con 4 estuvo bien para 4 decimales, pues para más decimales vamos a considerarlo hasta el 15. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Pues el factorial. ¿Sí se acuerdan el factorial hasta cuál llega? Nada más. En el caso de Java llega hasta el 170. En el caso de PCIN y Flowin llega hasta el 20. Ahora, bueno, entonces ya estamos diciendo que vamos a utilizar un ciclo para, por lo tanto, esta numeración que puse aquí, pues viene representada por nuestra variable de control, la i, ¿verdad? La i va a ir del 1 al 15. Bueno, entonces, también ya vimos que la P va a empezar de 1 y dentro del ciclo, esto que voy a encerrar es el valor inicial. A ver, lo voy a encerrar esto. Este es el valor inicial, pero dentro del ciclo se tiene que incrementar de 2 en 2. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular cada término? Voy a encerrar ahora en este color. Este viene siendo un término. Este viene siendo otro término. Así. Luego este es otro término. No estoy considerando el signo, ¿eh? Y este es otro término. Por eso dijimos que aquí se están viendo 4 términos. Bueno, ¿cómo vamos a calcular un término? Yo creo que voy a necesitar más espacio aquí. Dejen poner esto más para abajo. Ahí. Bueno, entonces, un término, voy a encerrar entre las expresiones que vamos a usar dentro del algoritmo, ¿sí? Esta también la vamos a usar dentro del algoritmo. Nada más hay que definir si antes del ciclo, dentro del ciclo, después del ciclo, dónde los vamos a usar. Luego, entonces, un término, ¿cómo lo vamos a calcular? A ver, en todos los casos, la X la vamos a elevar ¿a qué potencia? A la potencia P. Aquí la P vale 1, acá la P va a valer 3, aquí la P vale 5. ¿Y entre cuánto lo estamos dividiendo?
¿Entre el factorial de quién? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos x a la... Ese es el término, así, el puro término. La p dentro del ciclo se va a ir incrementando de 2 en 2. Va a empezar con 1, ¿verdad? Pero se va a ir de 2 en 2. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que vaya sumando los términos? Necesitamos un acumulador. Entonces, voy a poner por acá un acumulador, no, pero aquí mismo. Lo voy a poner más para acá. Bueno, vamos a requerir un acumulador que voy a llamar suma y este va a empezar en 0. ¿Sí? Mejor ahorita encierro cuando ya... Esto que estoy encerrando en rojo, o que voy a encerrar en rojo, son las variables con su valor inicial antes de que entren al ciclo. La P tiene que empezar de 1 y dentro del ciclo incrementarse de 2 en 2. Luego, la suma tiene que empezar en 0 y dentro del ciclo, ¿cómo se va a incrementar? Va a ser la suma anterior más el término. El término, bueno, lo voy a poner mejor por arriba. El término se va a calcular de esta manera. X a la P entre P factorial. Pero no siempre se va a sumar. El término, si ustedes se fijan, la primera vez se suma, la siguiente vez se resta, la siguiente se suma, la siguiente se resta. Y si yo lo dejo así, dentro del ciclo, pues lo va a sumar siempre y el resultado no va a ser el correcto. ¿Cómo le hacemos para que en una vuelta del ciclo sume, en la siguiente reste, en la siguiente sume, en la siguiente reste? Que vaya alternando. Bueno, obviamente yo ya traigo una solución, pero no es la única. A ustedes se les puede ocurrir otra en este momento o después y la pueden. Y yo siempre les digo, no se queden con las ganas de probar. Si ustedes dicen, el profe lo hizo de esta manera, pues ¿por qué lo entendió así? Pero yo lo entiendo de esta otra, inténtenlo. Porque a final de cuentas, aquí no se trata de imponer mi estilo o mi lógica. La idea, y por eso son los proyectos, y por eso les pido que los proyectos los hagan ustedes, no que se los hagan, no que les apliquen o utilicen cosas que no vemos aquí, porque ustedes están aprendiendo, se supone que están aprendiendo. No es nada más resolver el proyecto, es aprender. Entonces, yo aquí estoy plasmando mi lógica, claro, a lo mejor mi lógica con tantos años y haber hecho, pues, trato de que sea lo más clara posible, pero a lo mejor no es la única, bueno, de hecho no es la única, ni tal vez no sea ni la mejor. Si a ustedes se les ocurre de otra forma, háganlo de otra forma. Y ahí es donde quiero que se explayen en los proyectos, que ustedes digan, lo voy a hacer lo vimos así, pero acá lo voy a hacer de otra manera. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. A ver, antes de eso, si yo tengo un 1 y lo multiplico por menos 1, ¿cuánto me da eso? Y como siempre digo, no son preguntas capciosas, ¿eh? ¿Cuánto es 1 por menos 1? Menos 1. Si yo tomo ese menos 1 que me dio en el resultado anterior y lo multiplico otra vez por menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1. Si yo tomo ese 1 que me dio y lo multiplico nuevamente por menos 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Menos 1? Y si ese menos 1 lo vuelvo a tomar y lo multiplico por menos 1, ¿cuánto va a dar aquí? El resultado es menos... Bueno, empezamos con un 1. Este 1, pues digamos que estaba al principio, ¿no? Empezamos con el 1. Y luego, ¿cuál es la operación que estamos repitiendo en ese... ¿Multiplicarlo por cuánto? Por menos 1. Todos los multiplicamos por menos 1. O sea, el menos 1 me va a cambiar el signo, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí una variable. Lo que estoy poniendo del lado izquierdo es antes de que entre el ciclo. Ahorita pongo por ahí un encabezado. El signo, voy a poner una variable que se llama el signo y va a empezar en 1. Si se fijan, tanto P como signo estamos empezando con lo que tiene el primer término. El exponente es 1, el signo es positivo. Y dentro del ciclo, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? Que el signo nuevo va a ser igual al signo anterior. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo estamos multiplicando siempre? Por menos 1. Tal vez aquí tenga que hacer un pequeño ajuste en el orden. Así.
A ver, vamos a poner esto un poquito más para abajo. Para que me dé más espacio ahí, ¿sí? Bueno, esto que puse del lado izquierdo es antes de que entre al ciclo. Este es dentro del ciclo. Vamos a poner aquí como un, antes de entrar al ciclo. Y esto que tenemos aquí es dentro del ciclo. ¿Sí? Nada más aquí me falta un pequeño ajuste. A ver si alguien se da cuenta. O sea, antes de que entre el ciclo, la P tiene que empezar con 1, la suma en 0. ¿La suma por qué en 0? Porque va a acumular sumas y restas. ¿Por qué el signo va a empezar con 1? Porque va a acumular multiplicaciones por menos 1. Este primer término va a tomar los valores que es de P y de signo. Cuando ya calcule este valor, lo estamos sumando, pero si dejo la suma como está ahí, siempre va a ser suma, ¿no? Más, 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 más. Y aquí en la serie dice más, menos, más, menos. ¿Qué me falta aquí? Exactamente en esta expresión. Me falta algo. Si lo dejo así, siempre lo voy a sumar. Y la idea es que lo sume, lo reste. ¿Cuál es la variable que me va alternando suma, resta, suma, resta? El signo, ¿va? Entonces, el término lo vamos a multiplicar por signo. Entonces, aquí, a ver, cuando entra por primera vez al ciclo, la P vale 1 y signo vale 1, la suma vale 0. Entonces, lo que va a calcular es esto. ¿Cómo lo va a calcular? Elevando la X a la 1 entre 1 factorial, que va a venir quedando X, ¿va? Luego esa X la va a sumar aquí multiplicada por 1, porque si está bien por 1, signo vale 1, y si está bien que sea 1 porque la X se suma. Bueno, va a dar la vuelta el ciclo y cuando antes de que dé la vuelta el ciclo, la P que valía 1, ahora ¿cuánto va a valer? Va a valer 3, le estamos haciendo. Y el signo que valía 1, ¿cuánto va a valer ahora? Menos 1. Cuando la I valga 2, la P va a valer 3 y el signo va a valer menos 1. Entonces, vuelve a calcular el término, va a elevar ahora la X a ¿qué? Al cubo. La P vale 3. ¿Y va a calcular el factorial de quién? De 3 también. Y ese término, ¿por cuánto lo va a multiplicar? Por menos 1. Entonces, en lugar de sumarlo, lo va a restar, que es precisamente lo que dice la serie. Luego, la P ya no va a valer 3. ¿Ahora cuánto va a valer? 5. Y el signo, ¿cuánto? Era menos 1. ¿Ahora cuánto va a valer? 1. Se va a volver 1 otra vez. Entonces, cuando dé la vuelta, aquí el término va a ser X a la 5 entre 5 factorial. Y el signo vale 1. Y entonces, por lo tanto, aquí el término, una vez calculado, lo va a multiplicar por 1. Realmente lo va a sumar. Y es lo que dice aquí, que lo sume, ¿verdad? Entonces, esto va a dar 15 vueltas. Aquí nada más se ven 4. Ahora, esto que voy a encerrar, también, bueno, sería, esto también lo tenemos que poner dentro del, y pues todo esto, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que poner dentro del algoritmo, en algún lugar. ¿Cuál sería? Ni siquiera pusimos las variables de entrada y salida. ¿Cuál sería la variable de entrada? La entrada es nada más lo que le vamos a preguntar al usuario. ¿Qué es lo único que le vamos a preguntar al usuario? El ángulo, ¿verdad? No la X, le vamos a preguntar el ángulo porque es en grados. Él me va a dar 72.8 y yo le tengo que responder, ¿cuánto? Le tengo que responder con esto, ¿no? Y de acuerdo al análisis que pusimos, la variable en donde está el resultado, ¿cuál es? ¿En qué variable está el resultado? ¿No? Término me va dando estos valores. La primera vez término vale 1.27, la segunda vez vale 0.3413, la segunda vez vale 0.0275, pero la variable que me va a representar ya el resultado, ¿qué les dije? ¿Qué les pedí que hicieran con esto? Que lo sumaran y lo restaran, ¿no? Esta suma y resta que les pedí aquí es exactamente lo que está haciendo esta expresión. Está sumando a lo que ya tenía, le está sumando el término, pero por el signo, para que el signo me diga si lo voy a sumar o lo voy a restar. Otra vez pregunto, ¿dónde está el resultado? ¿En qué variable? En suma, ¿verdad? Suma es el resultado. Bueno, pero tenemos aquí un pequeñito problema.
que vamos a verlo como dicen, como una oportunidad. A ver, estamos involucrando qué funciones para calcular un término. ¿Cuál? La potencia y ¿cuál otra? A ver, aquí está el cálculo del término. ¿Cómo estamos haciendo el cálculo del término? La potencia del factorial, ¿sí? La potencia del factorial. Y por restricción mía, por capricho mío, no podemos usar ninguna función del lenguaje. Todo lo tenemos que resolver con nuestra propia calculadora. Entonces, de hecho, creo que el factorial no lo trae el PCI ni el MATH no trae el factorial, pero la potencia sí, pero tampoco la vamos a usar la potencia. Aquí pondríamos el circunflejo, es como resolver. No, entonces, ¿qué nos va a obligar a hacer? Pues a agregar también las funciones. Las funciones, por ejemplo, el algoritmo de la potencia entera ya lo tenemos y el algoritmo del factorial también. Lo trasladamos a Java, pero como función, ¿verdad? Pero acá se quedó como algoritmo. Ahora lo necesitamos como función. Lo vamos a hacer en PCI. Entonces, pues vamos a empezar. Ya tenemos todo el análisis. Ahora hay que plasmarlo en el algoritmo. A ver, entonces el algoritmo se va a llamar seno ángulo. Y vamos a definir primero las variables. Ángulo y suma, ¿de qué tipo son? Real, ¿verdad? O sea, aquí yo pude haber puesto como cuando empecé, le puse 72 grados, luego le agregué el decimal. Pero definitivamente el ángulo y la suma tienen que ser con decimales, entonces son reales. A ver, vamos a definir primero los enteros. Por lo tanto, pues todavía no va ni ángulo ni suma. ¿Qué variables van a ser de tipo entero? Aparecieron muchas variables, ¿eh? A ver, díganme cuáles son de tipo entero. La P, ¿cuál otra? Signo, ¿cuál otra? Falta una. Término, término si lo checamos acá, nos da con decimales. Suma, pues es con decimales. El seno de un ángulo siempre nos va a dar con decimales, a no ser que sea el seno de 90, que es 1. Falta una variable. La I. Vamos a usar un signo, un ciclo para. Falta la variable I. Es que está acá como muy solita, ¿verdad? Bueno, como entero. Espero que no se me pase ninguna. Ahora vamos a definir las reales. Empiezo con las de entrada y salida. Ángulo y suma. Esas van a ser ángulo y suma. A ver, ¿cuál otras va a ser de tipo real? Ahora sí, término. ¿Faltará alguna? ¿Cuál? X, ¿verdad? X. Bueno, espero que no se nos pase ninguno. Este es como real. Muy bien. Lo único que le vamos a pedir al usuario, no, nada que el cateto y que la hipotenusa, no. Le vamos a pedir el ángulo nada más. Entonces vamos a escribir y se lo vamos a pedir en grados. Ángulo en grados. ¿Sí? Ok, ángulo en grados. Vamos a leer la variable ángulo. Y lo primero que tendremos que hacer es calcular el valor de los radianes, porque el ángulo no me sirve para meterlo a la serie. Entonces, vamos a calcular la X. ¿Cómo está calculada la X? Aquí lo tenemos, la formulita. Sería pi, una constante, por el ángulo que me dio el usuario entre 180. Ese sería el valor de la X. Acá en el ejemplo la X nos dio 1.27, pero pues acá ya dependiendo del ángulo que me dio el usuario, ¿verdad? Bueno, después de eso, es el único dato que le pedimos al usuario. Ahora vamos a iniciar con nuestra serie. Antes de que entre el ciclo, pues hay que poner los valores iniciales aquí los tenemos. Antes de entrar al ciclo. P es un contador. ¿Con cuánto va a empezar P? Con 1. Suma es un acumulador. ¿Con cuánto va a empezar? Con 0.
Y signo es un acumulador de multiplicaciones. ¿Con cuánto va a empezar signo? Con 1, ¿verdad? Y luego ya después de eso viene el ciclo, ahora sí. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Dije que 15, ¿verdad? Esto es un estimado, 15. Bueno, entonces vamos a incluir aquí un ciclo para. Ya tenemos la variable i, la variable numérica va a ser i, valor inicial pues va a ser 1, va a empezar de 1, ¿y dónde va a terminar? ¿Cuánto dijimos? 15. Luego el paso pues va a ir de 1 en 1. Realmente, por ejemplo, la P la podemos calcular con la I, pero ahorita pues no nos vamos a complicar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro del... Tenemos que calcular el término. Esto, inclusive creo que lo voy a poner mejor dentro. Eso debería ir dentro, ¿por qué no me...? A ver, voy a poner esto para acá. Lo ando moviendo mucho, ¿va? Y luego, antes de sumar el término tengo que calcularlo. Entonces voy a tomar esto, lo voy a pegar acá. Por lo tanto, esto ya no lo uso. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Entonces, dentro del ciclo, lo que tenemos que calcular primero es el término. Y el término es mandar llamar la potencia entre el factorial. Y esas funciones no las tenemos. Y si las tuviera PCI, no las podríamos usar por la restricción que yo puse. Entonces, no va a haber otra más que crear nuestras propias funciones de potencia y factorial aquí en PCI. Ya el algoritmo lo tenemos. Por eso me voy a ir más o menos rápido. Voy a agregar las funciones porque eso ya lo hicimos. Nada más que no lo habíamos hecho en PCI. No lo habíamos hecho como función, lo hicimos como algoritmo, pero como función no. Entonces, voy a agregar la función potencia y la función factorial. Agregamos aquí la función. Es potencia entera, recuerden, ¿no? Aquí nada más es el exponente, puede ser entero. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra variable de retorno? Si se acuerdan, le pusimos pot, porque el nombre de la función le pusimos potencia. Y los argumentos, pues son los que necesita para elevar a potencia, la base y el exponente. Base y exponente. Y luego, ya dentro de la función, tenemos que definir la variable de retorno. No lo hace automático. Definir pot como real. Porque el resultado sí puede ser con decimales. Nada más, lo que no puede ser con decimales es el exponente. Tiene que ser un entero. Bueno, y si se acuerdan, lo resolvimos con un ciclo para. La variable pot es un acumulador de multiplicaciones, por eso empieza en 1. Y aquí pusimos un para. Vamos a agregar un para. Pero para ese para es necesario una variable de control. Y la variable i, que ya definimos en el algoritmo principal, pues no nos sirve, porque esa i solo es vigente en el algoritmo principal. Hay que declarar una variable de control, que bueno, casi siempre ha sido la i. Vamos a definir la i como entero. Insisto, esta i no tiene nada que ver con esta otra. Bueno, entonces aquí la variable numérica va a ser i, su valor inicial va a ser 1. Y recordamos, la potencia es una repetición de multiplicaciones. ¿Cuántas multiplicaciones tenemos que hacer? ¿Quién me lo va a decir? El exponente, ¿verdad? Entonces aquí va a ser exponente y el paso va a ser de 1 en 1. Y lo único que hace es tomar la potencia anterior y multiplicarla por ¿cuánto? ¿Por exponente? 5 a la 4 es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Qué es lo que se está multiplicando? La base, ¿no? La base, ¿sí? O la base. Y aquí no tiene, bueno, sí tiene, pero no la muestra. La variable de retorno pues viene siendo pot. Bueno, esta es nuestra función potencia. Esa ya la tenemos en la calculadora. En Java ya lo tenemos. Ahora voy a agregar la función factorial, que es muy parecida a esta. El factorial es de n es 1 por 2 por 3 por 3 hasta n.
Entonces, también utilizamos un ciclo para. Vamos a agregar la función. Sería esta función, diríamos, la puso arriba. Variable de retorno va a ser fac. El nombre de la función es factorial. Y el argumento pues viene siendo el número del cual queremos el factorial. Así lo pusimos también en Java. Hay que definir el resultado, la variable de retorno. En teoría debe ser entero, pero por cuestión del tamaño de dato, que en un real me almacena un número más grande, lo vamos a definir como real. Entonces, fac lo vamos a definir como real. Aunque matemáticamente fac debería ser entero. Es cuando hicimos las pruebas, ¿verdad? Que con entero nos llegaba hasta el 12 factorial, con long, un entero largo, hasta 20 factorial, y con doble llegó hasta el 170 factorial. Bueno, también hay que definir la variable de control de nuestro ciclo. Lo resolvimos con un para también. Empezamos la variable fac, que es el resultado, vamos a empezarlo con 1. Y dentro del ciclo esa variable se va a ir multiplicando por el valor de la i, porque la i va avanzando 1, 2, 3, y es lo que queremos para el factorial. Entonces, agregamos un ciclo para, y aquí la variable numérica pues va a ser la i. Esta i, otra vez, la i que tiene esta función factorial, pues es diferente a la i que tiene la función potencia y a la i que tiene el algoritmo principal. Entonces aquí va a ser variable numérica i hasta 1, perdón, desde 1, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde? Hasta n, ¿verdad? Porque quiero el factorial de n. El ciclo va a ser desde 1 hasta n. Si es 5 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta n. Y lo que va a multiplicar a fac, pues viene siendo el valor de la i que va avanzando. Es decir, que en este caso, fac por i. En este caso, la i me sirve para dos cosas. Para que cuente y para que multiplique. Muy bien, ya tenemos la función factorial y la función potencia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es calcular el término. Decimos, el término, ya nos regresamos a la función, al algoritmo principal. Va a ser la potencia. ¿Cuál es la base para calcular esa potencia? Quiero calcular x a la qué. A la p, ¿no? Entonces la base es la x y el exponente es p. Cuando mandemos llamar la función potencia, x se va a copiar en base y p se va a copiar en exponente y me va a calcular la potencia y me la va a regresar y aquí la estoy usando. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? ¿Entre el factorial de quién? El factorial de p. ¿Sí? Ese es el término. Ahora ese término lo vamos a agregar a suma, pero alterado por signo para saber si se suma o se resta. Entonces le diríamos aquí, suma nueva es la suma anterior, la suma nueva, la primera suma empezó en 0 antes del ciclo, más el término. Si lo dejamos así siempre sumaría el término, pero si lo multiplicamos por signo, de acuerdo a la prioridad de los operadores, ¿qué operación va a ser primero aquí? Primero la multiplicación. Primero con el signo va a ponerlo positivo o negativo. Y luego ya lo va a sumar o lo va a restar. Y luego, ¿qué pasa con la P y con el signo? Lo preparamos para la siguiente vuelta. La P debe ser el nuevo valor de P y el anterior más 2. Y el signo para la siguiente vuelta. Realmente aquí nosotros estamos cambiándolo para la siguiente vuelta. El signo va a ser ¿qué? Signo, ¿por cuánto? Por menos 1. Y cuando salimos, ¿dónde está el resultado? Dijimos que en suma, ¿verdad? Entonces va a ser escribir. Ya cuando salgo del ciclo, pues lo único que me interesa es lo que valga suma. Ese es el resultado que le voy a dar al usuario. Vamos a decirle seno del ángulo que me dio el usuario
grados igual a suma. A ver, funcionará. Vamos a grabarlo primero, ¿no? Este se llama FD 2024-0507. A ver, vamos a probarlo con el 72.8 grados. 72.8. Tengo una variable no definida en donde en factorial. Bueno, fue aquí vamos a checarla. Es que acá con paso 1, a ver, ¿dónde? Acá, ¿verdad? Me faltó el paso. Acá es 1. A ver, acá a ver cómo reacciona. Era el único error, ¿no? Ahí está el resultado del 72.8. ¿Cuánto les da en la calculadora, por favor? El seno de 72.8. ¿Hasta qué número decimal estamos igual que la calculadora? Bueno, hasta el 52 sí, ¿no? No sé, ¿sí sigue 7, 8, 3, 6, 2, 1? Sí, ¿verdad? Entonces, nuestro cálculo es bastante decente, acertado, pero debe funcionar para cualquier... A ver, de los ángulos conocidos, bueno, ángulos notables se llaman. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? ¿Quién sabe, verdad? 0.5. A ver, 30 grados. 0.5. El seno de 45 grados es 0.7071. El seno de 60 grados es 0.866. Es que nos los tenemos que aprender de memoria nosotros, porque no tenemos calculadora. 0.866, ¿sí? Y tomen cualquier ángulo, no sé, un ángulo así, el 18.900, así, a ver ese ángulo. ¿Lo hacen en la calculadora, por favor? El de 18.9765. ¿Sí da eso? ¿Sí da eso? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nuestro algoritmo que calcula el seno de un ángulo a través de la serie infinita de Taylor. Así como para seno hay una serie, hay series para el coseno, la tangente. Eso ya los iremos viendo, ¿no? Pero por lo pronto ahí le vamos a dejar.